Hablaremos de la discrecionalidad que tienen los oficiales de inmigración en el momento de tomar las decisiones en relación con un beneficio migratorio, no solamente desde el punto de vista de las visas de no inmigrante, sino también desde la perspectiva de las visas de inmigrante y en general en relación con cualquier tipo de solicitud que se realice a USCIS. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, puesto que las decisiones de estos oficiales de inmigración están estipuladas de acuerdo a la Ley Federal de Inmigración, y esta misma Ley Federal de Inmigración faculta a dichos oficiales de inmigración con facultades discrecionales para que ellos analicen ese caso en particular y brinden las decisiones con base en no solamente las evidencias, sino también con base en el análisis, en cierto modo subjetivo, que tienen estos oficiales de inmigración. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Está de principio a fin, es mi recomendación para que comprendas bien de qué se trata todo esto de las decisiones de los oficiales de inmigración. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Por favor, suscríbete a nuestro canal si es primera vez que estás acá en este importante canal de inmigración, e igualmente dale like a este video, que puede ser un material de contenido que beneficie no solamente a quienes están alrededor tuyo o a ti mismo, sino a muchas otras personas quienes de pronto pueden beneficiarse con esta importante información. Así que vamos a hablar de esa facultad discrecional que los oficiales de inmigración tienen en relación con esa adjudicación que van a brindarte a ti respecto de tu caso. Es decir, prácticamente este principio de discrecionalidad proviene, valga la redundancia, de los principios jurídicos que existen respecto a las decisiones que toman los jueces en general. Es decir, un juez tiene esa facultad discrecional con base en su interpretación de los hechos y de las evidencias que se le han suministrado a su caso para tomar una decisión. Un oficial de inmigración no es un juez, pero tendría en cierto modo las mismas facultades o los mismos principios discrecionales de los cuales goza un juez en relación con un caso específico. Entonces vamos a analizar qué es lo que significa esa facultad discrecional que muchas veces nosotros, no solamente los abogados, también ustedes, por supuesto, nos sentimos frustrados en relación con algún tipo de decisión que se haya, pues obviamente tomado en cuanto a un caso en específico, de un caso en particular en específico. Y para ello les invito a nuestro canal o a nuestra website, abogadoluisvictoria.com, y allí encontrarán cientos, docenas de artículos que hemos escrito especialmente para ti en diferentes tipos de ámbitos de la Ley Federal de Inmigración, para que te prepares, para que estés más estructurado, para que cuando vengas acá a los Estados Unidos o empieces ese camino de lograr el gran anhelado sueño americano, puedas tener mucho más elementos idóneos para efectos de lograr esos objetivos aquí en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver este blog, precisamente este artículo que tiene que ver con la discrecionalidad del oficial en relación con un caso en particular. Lo primero que hay que analizar es que este ejercicio favorable de la discrecionalidad está esencialmente basado en la ley federal. La ley federal le faculta a ese oficial de inmigración con esa discrecionalidad. Y esta discrecionalidad pues a menudo puede ser frustrante, puede ser un resultado deseado, así como también puede ser un resultado no deseado. Profundizando en los detalles que se deben tener en cuenta en cuanto a esta discrecionalidad que tiene ese oficial de inmigración, es importante que ustedes analicen este aspecto que vamos a mirar aquí a continuación, que los casos en general, puede ser un ajuste de estatus, una petición, una apelación, etcétera, implican una revisión exhaustiva por parte de ese oficial de inmigración de los hechos, de las circunstancias, de la totalidad de dichas circunstancias, basado también en, obviamente, las evidencias relevantes al caso que usted ha juntado. Es por ello que es muy importante que ustedes siempre estén representados por un abogado,
porque el abogado tiene la posibilidad, de acuerdo a sus estudios jurídicos, de analizar si una evidencia tiene la relevancia como tal bajo la Ley Federal de Inmigración. Es decir, la ley de evidencia, que básicamente es un ámbito de la ley federal, la ley de la evidencia, pues indica que una evidencia puede ser relevante siempre y cuando pruebe que un hecho puede ser verdad. Es decir, si estamos hablando de un ajuste de estatus basado quizás en una petición familiar de un cónyuge, pues lo que primero se va a analizar allí es si esa relación fue basada en la buena fe. Estamos hablando, por ejemplo, de otro tipo de caso, de quizás un perdón migratorio I-601A, donde usted debe adjuntar evidencia respecto de la dureza extrema que puede surgir en cuanto a ese familiar cualificado que usted pues obviamente va a dejar si lo deportan de Estados Unidos. Entonces, el oficial de inmigración va a estar allí pues enfocado exhaustivamente a analizar esos hechos, a analizar esas evidencias de un caso en particular individual y al final va a determinar si justifica esa adjudicación de ese perdón migratorio, de ese ajuste de estatus, de esa petición, bien sea de empleo, bien sea familiar, quizás es una deuda internacional, quizás es una apelación, etc. Entonces, esa discrecionalidad va a estar en marcha, va a estar puesta en la práctica allí. Y es importante entonces señalar que esa discreción se debe ejercer con prudencia. Es decir, el oficial de inmigración no puede ser arbitrario en relación con su decisión específica. Es por ello que ustedes muchas veces, de acuerdo a la frustración que tienen, pueden entender que quizás el oficial ha sido arbitrario en cuanto a su decisión, pero ellos no pueden violar ese principio de no objetividad. Sin embargo, es una línea muy delgada que pudiese, pues obviamente, estar violada en cualquier momento porque sencillamente son seres humanos y allí es donde entra el abogado a realizar una moción de reconsideración, una moción de reapertura, quizás también una demanda de una, digamos, una apelación más profunda a la Corte de Apelaciones o al nivel de apelaciones o un mandamus, etc. Entonces, esto tiene que hacerse con cuidado. Ahora bien, los factores de consideración exactamente que el oficial de inmigración tiene en cuenta para tomar esa decisión, esa adjudicación, para poder tomar ese paso conclusivo, no es una lista exhaustiva como lo expresa aquí nuestro artículo y pues obviamente para considerar estos factores tiene que centrarse esencialmente en los principios de la totalidad de las circunstancias, en los principios que pues emanan de esas evidencias que usted le ha suministrado. Es por ello que las evidencias tienen que ser muy claras, tiene que ser muy específico usted en cuanto a enviar esas evidencias muy claramente, explicarle al oficial de migración si hay una ley específica que solicita un requisito como tal en particular, usted debe enviar esa evidencia para satisfacer ese elemento o criterio de elegibilidad. No debe enviar elementos evidenciarios que no tengan relevancia a ese aspecto o a ese artículo o a ese elemento específico de la Ley Federal de Inmigración. Entonces, si el oficial de inmigración pues queda satisfecho respecto de los elementos que la ley solicita y las evidencias que satisfacen dichos elementos, entonces va a brindar una decisión muy probablemente pues por supuesto favorable en relación con la adjudicación. Ahora bien, los factores también negativos los va a evaluar ese oficial de inmigración. Ejemplo de ello es que usted ha tenido inadmisibilidades en el pasado, quizás sus récords policiales no estén lo mejor, pues lo más limpios posibles, quizás usted cometió algún tipo de infracción, un delito, fue condenado, fue arrestado en el pasado. Todos esos aspectos se van a tener en cuenta, el oficial de inmigración lo va a tener en mente para efectos de que cuando ellos apliquen la decisión a través de ese ejercicio de discrecionalidad, van a tener en cuenta esos factores positivos y negativos y al final van a brindar esa decisión o conclusión. Así que entonces, básicamente, si ese oficial de inmigración al final de ese ejercicio de discrecionalidad, del análisis que ha llevado a cabo,
pues quizás encuentra una dificultad por la complejidad del caso, por la relevancia de ciertas evidencias o documentos que se han adicionado, o quizás la ambigüedad de ciertos hechos, pues va a consultar a su supervisor, va a consultar quizás a asesores legales que están dentro de ese centro de procesamiento de USCIS en este caso, y buscaría básicamente la posibilidad de brindar esa adjudicación o de brindar un request for evidence, etcétera, en relación con ese caso en específico. La aplicabilidad, ya para terminar este importante video de contenido para ti, para ello dale like por favor, porque como les expresé anteriormente, de principio a fin, estamos explicándoles a ustedes qué significa el ejercicio de la discrecionalidad por parte de un oficial. Esa autoridad discrecional, como lo hemos mencionado, a menudo se establece explícitamente en el lenguaje de la Ley Federal de Inmigración y rige los principios del derecho de inmigración. Sin embargo, hay casos en los que esa autoridad discrecional, como lo evidenciamos aquí en este artículo, debe inferirse y se describe o se describen las regulaciones, pero de igual forma es importante que ustedes busquen los beneficios de inmigración y comprende que cumplir dichos requisitos específicos legales por sí solo no garantizan que a usted se le brinde una adjudicación de un caso como tal. Muchas veces y diariamente tenemos consultas en nuestra oficina realmente en cuanto a personas que piensan que el hecho que usted ya haya enviado una aplicación, una petición, ya usted va a tener el derecho de esa adjudicación. Entonces, es importante que ustedes sepan que no, por el hecho de usted llevar a cabo una aplicación, no garantiza un resultado favorable. Debe cumplir con todos los requisitos que la ley exige para ello. Entonces, debe demostrar la elegibilidad, argumentar persuasivamente. Ejemplo de ello en los casos de perdones migratorios, en los casos de deudas de interés nacional, en los casos de EB1 por habilidades extraordinarias. En ocasiones hay, como les decía, una cierta característica de subjetividad por parte del oficial de migración, pues son personas que están brindando una decisión con base en un análisis también en cierto modo interpretativo de acuerdo a cada oficial de migración. Entonces, entre más persuasivo sea usted en cuanto a la, digamos, al beneficio, a solicitud de ese beneficio que usted está esperando que se le brinde, entonces va a ser muy probablemente una decisión que tenga más probabilidad de ser aprobada que de no ser aprobada. Entonces, ¿cómo se puede usted cerciorar que un caso en específico puede tener más ventajas que desventajas? Pues asesorarse de su abogado de inmigración, estar seguro que usted cumple los requisitos de elegibilidad. Ejemplo de ello, usted desea pedir una visa basada en la violencia doméstica, pero usted ha ingresado a los Estados Unidos 4 o 5 veces anteriormente de manera ilegal. Es casi que imposible que a usted le brinden un beneficio migratorio, incluso bajo ese tipo de visas que son un poco, digamos, permisivas en relación con el ingreso de manera irregular a los Estados Unidos. Tendría que ser relacionado esa deportación con la violencia que usted sufrió como víctima de esta violencia intrafamiliar. Y en general usted debe siempre asesorarse de su abogado de inmigración para efectos que pueda tener más posibilidad y que usted cumpla con los criterios de elegibilidad para que ese oficial de inmigración tenga finalmente la discrecionalidad favorable de brindarle su beneficio migratorio. Por favor, déjenos sus comentarios, qué opina de esto, cómo le parece esa discrecionalidad que en ocasiones tienen los oficiales y pues por supuesto estén siempre al tanto de escribirnos a nuestro WhatsApp si necesitan más consulta, con mucho gusto nosotros le brindaremos los costos respectivos. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América.